A veces, un hombre lo pierde todo antes de encontrar lo que realmente importa. Vody Baxter estaba de pie en un campo vacío, con 44 años y destrozado, mirando fijamente un autobús escolar oxidado que la mayoría de la gente consideraría basura. Había perdido su hogar, su matrimonio se había roto y su hija adulta llevaba 2 años sin hablarle. Pero cuando Ford miró ese viejo autobús con las ruedas pinchadas y las ventanas rotas, no vio basura. Vio esperanza. Con solo sus manos y las habilidades de carpintería de tiempos mejores, comenzó a construir algo dentro de ese autobús. Un verdadero hogar, un nuevo comienzo, una forma de demostrar que podía cambiar. ¿Sería suficiente para que su hija volviera a su vida? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Las manos de Baxter habían construido cosas hermosas en el pasado. Armarios de cocina que encajaban tan perfectamente que jurarías que habían crecido de las paredes. Escaleras con barandillas tan lisas como piedras de río. Muebles que durarían más que las personas que los compraron. Durante 15 años, su negocio de carpintería había sido el tipo de historia de éxito que la gente contaba en las ferias del condado. Un chico de la zona que había aprendido el oficio de su padre y lo había convertido en algo importante. Eso fue antes de que llegara la recesión, antes de que se agotaran los contratos, antes de que empezara a beber para calmar el miedo que le carcomía cada noche cuando no podía pagar las nóminas. Ahora vivía en una habitación de motel a las afueras del condado de Ridgeland, y lo único que construían sus manos eran excusas. El Sunset Motor Lodge se encontraba junto a la Ruta 47 como un monumento a unos días mejores que nunca llegaron. 12 habitaciones, la mitad de ellas ocupadas por gente como Ford, personas que tenían intención de quedarse una semana y de alguna manera se encontraron midiendo el tiempo en meses. La moqueta guardaba los fantasmas de 1000 derrames y las paredes eran tan finas que sabía exactamente cuándo el señor Pacheo, de la habitación 7, volvía a casa después de su turno de noche en la planta de procesamiento de carne. La habitación de Bard olía a café instantáneo y arrepentimiento. Había una placa calefactora sobre la cómoda, junto a una tetera abollada. Su ropa colgaba en un armario que no se cerraba del todo. El espejo del baño tenía una grieta que hacía que su reflejo pareciera dos hombres diferentes tratando de ocupar el mismo espacio. Llevaba sobrio 6 meses, 2 semanas y 4 días. Nadie lo contaba excepto él. El cinturón de herramientas de cuero yacía sobre su cama como un artefacto de la vida de otra persona. Su padre se lo había regalado el día que terminó su aprendizaje. Hacía 23 años. El cuero estaba oscuro por el paso del tiempo y el sudor honesto, desgastado y suave en todos los lugares donde sus manos lo habían agarrado durante miles de días de trabajo. Cada presilla y bolsillo estaba colocado exactamente donde las manos de su padre habían aprendido que debían estar, y las manos de Ford habían aprendido la misma geografía. Lo cogió y sintió su peso familiar. Algunas mañanas era lo único que le parecía real. Su teléfono estaba sobre la mesilla de noche, en silencio. Hensley no había llamado en 2 años. Su hija, que ahora tenía 24 años, daba clases de segundo grado en la ciudad y vivía una vida que él solo conocía a través de las ocasionales publicaciones en Facebook que no debería haber mirado. Ella lo había bloqueado 6 meses después del divorcio, justo cuando él se presentó borracho a su graduación universitaria. Esa fue la última vez que vio su rostro en persona. El matrimonio con Shauna había terminado como se derrumba un edificio, lentamente al principio y luego de golpe. Ella lo había intentado. Dios sabe que lo había intentado más tiempo del que la mayoría de las mujeres lo habrían hecho, pero solo se puede encontrar al marido inconsciente en su camioneta tantas veces antes de empezar a buscar apartamentos. Solo se pueden romper tantas promesas antes de que las palabras dejen de tener sentido. Primero fracasó el negocio, luego el matrimonio y después su relación con Hensley. Había conseguido perder todo lo que le importaba en 3 años, lo cual era casi impresionante por su exhaustividad. 6 meses antes, se había despertado en un hospital con un nivel de alcohol en sangre que debería haberlo matado. La doctora, una mujer de la edad de Ann Hensley, lo había mirado con algo peor que disgusto. Lo había mirado con lástima. Ese fue el día en que dejó de beber, no porque quisiera, ni porque hubiera encontrado la religión o tuviera una gran revelación.
Dejó de beber porque estaba cansado, porque la mirada de la doctora le recordó la última mirada que le había dirigido a Ainsley, y porque, en algún lugar de la niebla de su cerebro embriagado, una pequeña voz le susurró que tal vez, solo tal vez, no tenía por qué seguir destruyéndose a sí mismo. Las reuniones de Alcohólicos Anónimos se celebraban en el sótano de la iglesia de San Benito todos los martes y jueves por la noche. Bart se sentaba al fondo y se limitaba a escuchar. No participaba mucho. No creía tener nada que decir que la sala no hubiera oído 1000 veces antes, pero siguió acudiendo porque era lo que había que hacer. Un día a la vez, una reunión a la vez, un momento sin tomar una botella a la vez. Había encontrado trabajos ocasionales de carpintería en el condado de Richland. No eran como los trabajos a medida que solía hacer, pero eran suficientes para alimentarse y pagar la habitación del motel. Arreglaba una valla aquí, construía una terraza allá, trabajos ocasionales en su mayoría, trabajando para gente que no hacía demasiadas preguntas sobre por qué un hombre de su edad estaba empezando de cero. El campo alrededor del condado de Richland era tan hermoso que la gente de las ciudades pagaba por verlo. Las onduladas tierras de cultivo se extendían en todas direcciones, salpicadas de robles y arces que convertían las colinas en mantos de patchwork cuando llegaba el otoño. La ciudad en sí era pequeña, con 3000 habitantes si se contaba con generosidad, con una calle principal que aún tenía una ferretería, un restaurante y una barbería, donde los ancianos se reunían para discutir sobre el tiempo y la política. Era el tipo de lugar donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás, lo que hacía imposible el anonimato, pero también significaba que la gente se daba cuenta cuando intentabas mejorar. Burton Finch era propietario de 200 acres a unas 4 millas de la ciudad. Tenía 76 años, estaba curtido como la madera vieja de un granero y le temblaban ligeramente las manos cuando sostenía la taza de café. Su esposa, Opal, había fallecido 5 años atrás y desde entonces él vivía solo en la granja, demasiado terco para venderla y demasiado cansado para trabajar la tierra como solía hacerlo. Vid conoció a Burton 3 semanas atrás, cuando reemplazó las tablas podridas del porche delantero de su casa. Habían empezado a hablar como suelen hacerlo los hombres cuando trabajan con las manos. Frases cortas, largos silencios, cómodos sin necesidad de llenar cada momento con ruido. Tenía un viejo autobús escolar en la parte trasera. Burton lo había mencionado el tercer día de Ford allí. Llevaba allí cerca de 15 años. Vi que realmente tenía intención de llevárselo. Ford había pedido verlo, aunque no sabía decir por qué. Quizás solo por curiosidad. Quizás el carpintero que llevaba dentro, que aún miraba las cosas rotas y se preguntaba si se podían arreglar. Habían salido en la camioneta de Burton, dando botes por el camino lleno de baches que atravesaba un campo de hierba alta y salvaje. Y allí estaba, un autobús escolar Bluebird de 1990. Su pintura amarilla se había descolorido hasta adquirir el tono de un hueso viejo. Los neumáticos estaban desinflados y medio hundidos en la tierra, y las ventanas estaban rotas o tan cubiertas de suciedad que era como si lo estuvieran. La mayoría de la gente habría visto basura. Ford se había quedado allí de pie, bajo el sol de septiembre, mirando ese autobús, y algo había cambiado en su pecho. Una combinación de desesperación y esperanza que no había sentido en años. ¿Cuánto pides por él?, preguntó. Burton lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Cuánto pido por él, hijo? ¿Te pago para que te lo lleves? No quiero llevármelo, dijo Ford lentamente, mientras la idea se formaba en su mente. Quiero vivir en él. Y Burton, bendito sea, no se había reído. Solo había estudiado a Ford con esos viejos ojos penetrantes, viendo algo que Ford no estaba seguro de que estuviera realmente allí. ¿Hablas en serio? Creo que sí. Hablaron durante 1 hora, de pie junto a aquel casco oxidado. Ford le había explicado con cautela y titubeos lo de la habitación del motel, lo de intentar reconstruir su vida, lo de necesitar algo que fuera suyo. No había mencionado a Ainsley, pero de alguna manera Burton lo había entendido de todos modos. Te diré una cosa, dijo Burton finalmente. El autobús es tuyo si lo quieres. Puedes trabajar en él aquí todo el tiempo que necesites, sin alquiler, sin condiciones. Solo prométeme que lo harás bien. Construye algo que valga la pena construir. Ford le estrechó la mano al anciano, sintiendo el temblor de esos dedos curtidos, y se preguntó si así era como se veía Grace.
Eso había sido hacía 3 semanas. Ahora Ford estaba de pie junto al autobús, bajo la luz de la mañana, con el cinturón de herramientas de su padre atado a la cintura, tratando de averiguar por dónde empezar. La llamada llegó un jueves por la tarde, mientras Ford estaba calculando el precio de unos tablones de madera en la ferretería de Iris Landfield. Su teléfono vibró en el bolsillo y casi no contestó al ver el número desconocido, pero algo le hizo deslizar el dedo para aceptar la llamada. Como un puñetazo en el esternón. No había oído la voz de Ann Ensley en 2 años, pero la habría reconocido en cualquier parte, incluso filtrada por el ruido del teléfono, incluso teñida por la cuidadosa distancia que ella mantenía entre ellos. Ansley, su propia voz sonó más áspera de lo que pretendía. Se aclaró la garganta y se alejó del pasillo de la madera hacia la puerta principal. «Hola, cariño». Una pausa. Podía oír el tráfico de fondo, el ruido ambiental de una calle de la ciudad. Probablemente estaba en su descanso para almorzar, de pie fuera de la escuela primaria donde enseñaba. «Te llamo porque quería decirte algo antes de que te lo contara otra persona». Sus palabras eran mesuradas, ensayadas. Había practicado esta conversación. «Preston y yo nos casamos dentro de 6 meses. El 15 de mayo, Preston, el arquitecto con el que llevaba saliendo un año, al que Ford solo había visto en fotos de Facebook. Alto, de aspecto pulcro, el tipo de hombre que probablemente se limpiaba los dientes con hilo dental 2 veces al día y nunca aparecía borracho en ningún sitio. El tipo de hombre que Ford nunca había logrado ser. «Es maravilloso», logró decir Ford. Lo decía en serio, de verdad, pero las palabras le sabían a ceniza en la boca. «Enhorabuena, de verdad, me alegro por ti». Y otra pausa, esta vez más larga. Ford vio pasar una camioneta por Main Street y contó los segundos de silencio. «Quería que lo supieras», dijo Ann Ensley finalmente. «Aún no he decidido nada sobre la boda. Sobre si...» Se detuvo y volvió a empezar. «Preston cree que debería invitarte. Cree que la gente merece una segunda oportunidad. ¿Y tú qué opinas?» «Creo que aún no lo sé». Su voz se quebró ligeramente y Ford oyó a la niña que había sido bajo la cuidadosa adulta en la que se había convertido. «Creo que necesito ver que realmente has cambiado. No solo que has dejado de beber, sino que realmente has cambiado. Que has construido algo real». Ford bajó la mirada hacia sus manos, hacia los callos que por fin empezaban a volver después de meses de trabajos ocasionales. «Lo entiendo». Ahora sí, había calor en su voz, la primera emoción real. «Porque te he oído decir que lo entiendes muchas veces, papá. Lo oí cuando te perdiste mi 16.0 cumpleaños porque estabas demasiado borracho para conducir. Lo oí cuando apareciste en mi graduación oliendo a destilería. Lo oí cada vez que mamá lloraba hasta quedarse dormida porque tú le habías prometido que era la última vez». Cada palabra era un clavo, y Ford se quedó allí de pie y dejó que ella los clavara. Se los había ganado todos y cada uno de ellos. «Tienes razón», dijo en voz baja. «No puedo pedirte que me creas. Solo puedo demostrártelo». Hensley se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, cansada. «No estoy tratando de ser cruel. Es solo que no puedo volver a pasar por esto. No puedo dejar que me rompas el corazón otra vez. Lo sé». «6 meses», dijo ella. «Ese es el tiempo que tienes para demostrar que eres diferente. Y entonces decidiré sobre la boda». La línea se cortó antes de que Ford pudiera responder. Se quedó de pie en la acera frente a la ferretería, con el teléfono aún pegado a la oreja, y sintió el peso de esos 6 meses posarse sobre sus hombros como algo físico. 6 meses para demostrar que era digno de llevar a su hija al altar. 6 meses para demostrar que se había convertido en alguien en quien ella podía volver a confiar. 6 meses para construir algo real. Cuando regresó al autobús esa tarde, Burton estaba sentado en una silla plegable a la sombra de un viejo roble, bebiendo té helado de un tarro de cristal. «Parece que tienes noticias», observó el anciano. Ford le contó lo de la llamada, lo de Ann Ensley, lo de la boda, lo de tener medio año para demostrar que merecía una segunda oportunidad. Burton escuchó sin interrumpir, como hacen los buenos oyentes, y cuando Ford terminó, solo asintió lentamente. «¿Y qué vas a hacer?» Ford miró el autobús, lo miró de verdad. El óxido que carcomía los pasos de rueda, las ventanas como cuencas oculares vacías, el suelo que se había podrido en algunos lugares dejando al descubierto la suciedad y la hierba muerta que había debajo. «Voy a dejarlo precioso», dijo Ford. «No solo habitable,
sino precioso, algo que demuestre que puedo crear en lugar de destruir. Burton levantó su jarra en un pequeño saludo. Entonces será mejor que te pongas manos a la obra. Ford empezó esa tarde con una violencia que le sorprendió a él mismo. Arrancó los viejos asientos del autobús con una palanca, gruñendo por el esfuerzo, sintiendo algo parecido a la rabia o al dolor, o tal vez solo determinación fluyendo por sus músculos. Los asientos habían sido atornillados al suelo hacía décadas y no querían ceder fácilmente. El óxido los había soldado en su sitio y Ford tuvo que poner todo su peso en cada tirón. El sudor empapaba su camisa. Sus manos resbalaban sobre la palanca. Maldijo, con palabras que no había utilizado desde que dejó de beber, y atacó los asientos con renovada furia. Al atardecer, había despejado el interior. 12 filas de asientos yacían apiladas junto al autobús, como la piel mudada de alguna criatura mecánica. Sus manos sangraban por media docena de cortes que le había hecho el metal oxidado al agarrarse con las palmas. Se quedó de pie dentro del cascarón vacío y miró al suelo. El daño era peor de lo que había pensado. Secciones enteras se habían podrido por completo. El agua había estado entrando durante años, tal vez décadas, acumulándose y destruyendo. Podía ver la tierra a través de los agujeros y en algunos lugares la hierba crecía a través de las grietas. Esto iba a ser más difícil de lo que había imaginado. Burton le trajo un sándwich y una botella de agua cuando la última luz se desvaneció del cielo. Se sentaron en el suelo junto al autobús, con la espalda apoyada contra el metal caliente, y comieron en un cómodo silencio. Miopal solía decir que a veces hay que derribar algo por completo antes de poder reconstruirlo, ¿verdad? Burton dijo finalmente, refiriéndose al viejo granero que yo estaba tratando de reparar. Seguí poniendo tablas nuevas sobre las podridas, tratando de ahorrar tiempo y dinero. Finalmente se derrumbó un invierno. Tuve que empezar desde cero. ¿Qué construiste?, preguntó Ford. Ese granero de allí. Burton señaló la robusta estructura a unos 50 metros de distancia. Me llevó 2 años trabajando los fines de semana y por las tardes, pero cuando terminé, era sólido. Sigue en pie 40 años después. A veces, el camino largo es el único que importa. Ford terminó su sándwich y miró sus manos ensangrentadas en la oscuridad. De repente, 6 meses le parecieron increíblemente largos y aterradoramente cortos. Tengo miedo, admitió, de fracasar, de que no sea suficiente, de que ella nunca me perdone. Probablemente tengas razón en tener miedo, dijo Burton, pero estás aquí de todos modos. Eso cuenta para algo. Esa noche, Ford volvió al motel y se paró frente al espejo roto de su baño. Miró su reflejo, al hombre en el que se había convertido y al hombre que intentaba ser, e hizo una promesa a la hija que no podía oírlo. Construiré algo hermoso. Demostraré que puedo cambiar. Aprenderé a volver a ti. Luego se sentó en el borde de la cama, sacó su cartera y encontró lo que buscaba escondido detrás de su tarjeta de seguro caducada. Un trozo de papel doblado y desgastado por los años de llevarlo consigo. Era un dibujo que Ann Inslee había hecho cuando tenía 7 años. Crayón sobre cartulina. 2 figuras de palitos, una alta y otra pequeña, de pie junto a lo que podría haber sido una casa en un árbol. En la parte superior había escrito con letras mayúsculas, «Papá y yo construyendo». Ford se quedó mirando el dibujo hasta que se le nubló la vista. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en la cartera. Mañana empezaría a reconstruir el suelo. Esta noche recordaría por qué era importante. 3 semanas después de empezar el proyecto, la vida de Ford había adquirido un ritmo que casi parecía un propósito. Se despertaba al amanecer en su habitación de motel, preparaba café instantáneo en la placa calefactora y se dirigía a la granja de Burton con el sol pintando los campos de oro y ámbar. Trabajaba en el autobús hasta el mediodía. Luego regresaba a la ciudad para realizar cualquier trabajo de carpintería que tuviera programado, como reparar una terraza aquí o instalar un armario allá, y regresaba al autobús por la noche para trabajar hasta que se ponía el sol. Sus manos recordaban el trabajo de una manera que su mente a veces olvidaba. La memoria muscular le ayudaba a superar los retos técnicos, los rompecabezas geométricos de trabajar en un espacio curvo donde nada era completamente cuadrado y cada medida tenía que tener en cuenta el suave arco de las paredes del autobús. Lo primero era el suelo. Había quitado todas las secciones podridas, dejando al descubierto el marco metálico que había debajo. La estructura estaba en buen estado. Burton tenía razón en eso. La estructura era sólida.
Solo se había deteriorado la superficie, y las superficies se podían reconstruir. Recogió madera del viejo granero de Burton, tablas desgastadas por el tiempo que se habían convertido en algo más resistente que la madera nueva, grises, densas y auténticas. Midió cada pieza 3 veces antes de cortarla, tal y como le había enseñado su padre. Mide 3 veces, corta una vez. La prisa es mala consejera. Hazlo bien o no lo hagas. Los viejos refranes le vinieron a la mente mientras trabajaba. La voz de su padre en su cabeza, ofreciéndole orientación a través de los años y la tumba. La ferretería de Iris Lamfield estaba situada en la calle principal, entre el banco y la oficina de correos. Llevaba allí 40 años, regentada por el padre de Iris hasta su muerte, luego por Iris y su exmarido, y finalmente solo por Iris y aceite de máquina, y al particular aroma metálico de los clavos nuevos en cajas de cartón. Ford había estado comprando allí suministros para sus trabajos ocasionales, pagando siempre en efectivo, manteniendo las transacciones breves y profesionales. Pero un martes por la mañana, cuando entró a comprar tornillos para madera y aislante, Iris le hizo señas para que se acercara al mostrador con una expresión que él no supo descifrar. Tendría unos 50 años, con mechas grises entre el cabello oscuro que llevaba recogido en una práctica coleta. Tenía las manos marcadas por años de manipular materiales ásperos y poseía la competencia que da el haber dirigido un pequeño negocio a través de recesiones, cambios y la lenta muerte del comercio minorista en el centro de la ciudad. He oído hablar de tu proyecto, dijo sin preámbulos. ¿La conversión del autobús? Ford sintió que se le tensaban los hombros. Los chismes en un pueblo pequeño viajan más rápido que el tiempo. Sí, Burton lo mencionó. Dijo que estás haciendo un buen trabajo. Sacó una libreta de facturas y empezó a escribir. Te voy a conceder una línea de crédito, $500 para empezar. Págalo cuando puedas, sin intereses durante los primeros 6 meses. Ford la miró fijamente. ¿Por qué harías eso? Iris levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Porque sé lo que es empezar de cero. Y porque Burton Finch es la persona que mejor juzga el carácter que conozco. Si él cree en ti, eso me basta. Podría fracasar, dijo Ford. Podrías, asintió Iris, pero estás aquí intentándolo y eso es lo que importa. Ahora, ¿quieres el crédito o no? Ford asintió sin confiar en su voz. Bien. Iris le entregó el papel para que lo firmara. Y Ford, no todo el pueblo está en tu contra. Algunos recordamos que las personas pueden cambiar. Condujo de vuelta a la granja con 2 rollos de aislamiento en la caja de su camioneta y algo incómodamente parecido a la esperanza en su pecho. Burton trajo el almuerzo ese día, sándwiches gruesos y manzanas de un árbol detrás de su casa. Se sentaron a la sombra del roble y Ford reunió el valor para decir lo que había estado ocultando durante semanas. Soy alcohólico, dijo, sintiendo que las palabras eran enormes y pequeñas al mismo tiempo. 6 meses sobrio. Antes de eso perdí todo lo que me importaba porque no podía dejar de beber. Burton mordió su manzana y masticó pensativamente. Supuse que era algo así. Ben no empieza de cero a tu edad sin una razón. No te preocupa que recaiga o que mi opal fuera bebedora, dijo Burton en voz baja. Cuando nos casamos, su padre era un borracho malvado y ella aprendió el hábito tratando de seguirle el ritmo, tratando de demostrar que podía aguantar el alcohol como un hombre. Le llevó 5 años dejarlo. Lo intentó 3 veces antes de conseguirlo. Ford no lo sabía. Burton solo había hablado de Opal con reverencia, como si fuera algo sagrado. ¿Qué hizo que lo consiguiera a la 4ª? Decidió que quería vivir más que beber, dijo Burton, y pidió ayuda en lugar de intentar hacerlo sola. Fue a reuniones, consiguió un padrino, hizo el trabajo. Llevaba sobria 32 años cuando falleció. Por cáncer, no por el alcohol. A veces la vida se lleva lo que quiere sin importar nada. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, escuchando el viento moverse entre la hierba. Yo voy a reuniones, dijo Ford. Los martes y jueves en St. Benedict's. Eso está bien. Sigue así. Burton se levantó y recogió los envoltorios de los sándwiches. Ahora, veamos ese suelo que has estado construyendo. Al final de la 3ª semana, Ford había sustituido todo el suelo por madera recuperada de un granero. Las tablas encajaban como piezas de un rompecabezas. Cada una de ellas estaba cuidadosamente medida y cortada para adaptarse a las paredes curvas del autobús.
Las lijó hasta dejarlas lisas y las selló con 3 capas de poliuretano que resaltaban el veteado y el carácter de la madera que había resistido décadas de estaciones. Era precioso, rudo, honesto y resistente. Se quedó de pie dentro del autobús vacío y sintió algo que no había sentido en años: orgullo por su trabajo. Un ruido fuera le hizo volverse. Un chico estaba de pie junto al autobús, de unos 16 o 17 años, mirando la pila de asientos viejos y las herramientas esparcidas por el suelo. ¿Lo estás arreglando?, preguntó el chico. ¿Lo estás intentando? El chico era larguirucho, como suelen ser los adolescentes, todo codos y rodillas, con el pelo oscuro que le caía sobre los ojos. Llevaba una camiseta con la publicidad de un grupo musical que Ford no conocía y unos vaqueros con agujeros deliberados en las rodillas. Me llamo Trey, dijo. Trey Lockwood. Vivo a un par de kilómetros en esa dirección. Señaló vagamente hacia el este. El señor Finch me ha contado lo que está haciendo. Dijo que quizá te vendría bien algo de ayuda. Es trabajo voluntario, dijo Ford. No puedo pagarte. No necesitas que te paguen. ¿Necesitas horas de servicio comunitario para la escuela? Me metí en algunos problemas. Tengo que compensarlo. Trey se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. Pero sinceramente creo que esto es genial. ¿Lo que estás construyendo? Ford lo estudió. El chico se vio a sí mismo a esa edad, antes del ejército, antes del matrimonio, antes de que todo se torciera. Joven y tratando de descubrir cuál era su lugar en el mundo. ¿Sabes algo de carpintería? La verdad es que no. Pero soy hábil con las manos y sigo las instrucciones. Ford lo pensó. Contar con ayuda aceleraría considerablemente el trabajo, y había algo atractivo en transmitir los conocimientos que le había enseñado su padre, tal y como se suponía que debían transmitirse. De acuerdo, dijo. Lo intentaremos, pero si vienes, ven a tiempo y listo para trabajar. Esto no es pasar el rato. Esto es construir. La cara de Trey se iluminó con una sonrisa. Sí, señor, y no me llames señor. Me hace sentir viejo. ¿Cómo debo llamarte? Ford está bien. Se dieron la mano y Ford sintió el apretón del chico. Fuerte, entusiasta, un poco inseguro. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Trey. Ford miró el autobús y todo el trabajo que aún quedaba por delante. Las paredes que enmarcar, el aislamiento que instalar, las ventanas que sustituir, la electricidad y la fontanería que resolver. De repente, 6 meses le parecieron el tiempo justo si trabajaba con inteligencia y no desperdiciaba ni un solo día. Mañana por la mañana, dijo Ford, a las 7 m. Trae guantes de trabajo y prepárate para aprender. Trey apareció a las 6:45 de la mañana siguiente, lo que le dijo a Ford todo lo que necesitaba saber sobre el compromiso del chico. Llegó en una bicicleta que había visto días mejores, con guantes de trabajo que claramente eran prestados y le quedaban grandes. Llegas temprano, observó Ford. No quería llegar tarde. Trey apoyó la bicicleta contra el roble. ¿Qué hacemos hoy? Ford le entregó una palanca. Vamos a arrancar los paneles interiores. Hay que quitarlo todo antes de poder aislar y reconstruir. Trabajaron codo con codo bajo el calor creciente de la mañana, arrancando los viejos paneles que recubrían las paredes y el techo del autobús. El metal que había debajo estaba oxidado en algunos puntos, pero en general era sólido. Cada panel se desprendía con un chirrido de tornillos que protestaban y una lluvia de suciedad y escombros que se habían acumulado durante décadas. Mientras trabajaban, Ford le enseñaba, sin dar lecciones, solo explicándole sobre la marcha cómo encontrar los puntos estructurales, cómo quitar sin dañar lo que se quería conservar, cómo trabajar de manera eficiente sin prisas. Trey lo absorbía todo con la intensidad de alguien que había estado hambriento de este tipo de atención. Entre panel y panel, hacía preguntas, no solo sobre carpintería, sino también sobre la vida de Ford, su trabajo, lo que le había traído hasta allí. Y Ford se encontró respondiendo con sinceridad sobre el negocio que había construido y perdido, sobre la bebida, sobre su intento de recuperar la relación con su hija. No solía hablar tanto, pero había algo en el trabajo manual que le soltaba la lengua. O tal vez era solo que Trey escuchaba sin juzgar, como solo alguien que había cometido sus propios errores podía hacerlo. Mi padre se marchó cuando yo tenía 12 años, comentó Trey durante un descanso para beber agua. No lo he visto desde entonces. Mi madre tiene 2 trabajos, así que la mayor parte del tiempo estoy solo. Me metí en problemas por pintar la torre de agua con unos amigos.
Por eso necesito las horas de servicio comunitario. ¿Se te da bien? ¿El arte? Trey se encogió de hombros, avergonzado. No estoy mal. Nada especial. Déjame ver. El chico sacó su teléfono y le mostró a Ford fotos de su trabajo, pintadas y obras realizadas con pintura en aerosol en diversas superficies de la ciudad. El trabajo era rudimentario, pero demostraba un talento real. Tenía buen ojo para la composición, para el color, para la forma en que las letras podían convertirse en formas que significaban algo más allá de las palabras. Eso no es nada especial, dijo Ford. En realidad es bastante bueno. Trey bajó la cabeza, complacido. Gracias. Deberías hacer algo con eso. ¿El arte? Sí, tal vez. Mamá quiere que vaya a la universidad comunitaria, que obtenga un título práctico. Dice que el arte no paga las facturas. Ford pensó en todas las cosas bonitas que había construido a lo largo de los años, la satisfacción que se obtiene al crear algo con tus propias manos. A veces, lo práctico no es lo mismo que lo significativo, pero eres joven, tienes tiempo para decidirlo. Terminaron de limpiar el interior al mediodía. El autobús era ahora solo una carcasa, el armazón metálico y el suelo. Todo lo demás había sido desmontado, tenía peor aspecto que cuando empezaron. Pero Ford sabía que tenía que ser así. No se puede construir algo sólido sobre cimientos podridos. Burton apareció con sándwiches y limonada, y los Trey por la escuela, por su madre, por sus planes. La conversación fue fácil, agradable, del tipo que surge de forma natural entre personas que trabajan por un objetivo común. Después de comer, se dirigieron a una obra al otro lado de la ciudad, donde se estaba demoliendo una casa. Ford había conseguido permiso para recuperar materiales, y pasaron la tarde sacando el aislamiento de las paredes, paneles de fibra de vidrio rosa, que aún estaban en buen estado y que habrían acabado en el vertedero si Ford no los hubiera recogido. Así es como se construye con un presupuesto limitado, explicó Ford mientras cargaban el camión. Encuentras lo que otras personas tiran y le das un nuevo uso. Como el autobús, dijo Trey. Como el autobús. Instalaron el aislamiento durante los 3 días siguientes. Joe enseñó a Trey a medir y cortar, a encajar las láminas entre las costillas metálicas del chasis del autobús, a ponerse guantes y una mascarilla, porque la fibra de vidrio era muy agresiva para la piel y los pulmones. El trabajo era tedioso, pero necesario. Cada sección debía encajarse cuidadosamente, sin dejar huecos por los que pudiera filtrarse el aire. Ford trabajaba con la paciencia de alguien que entendía que la calidad requería tiempo, y Trey siguió su ritmo, aprendiendo a valorar la precisión por encima de la velocidad. Al cuarto día, Iris llegó a la granja en su camioneta. Ford oyó el motor y salió del autobús para encontrarla bajándose de la cabina, con una sonrisa en su rostro curtido. «Te he traído algo», dijo, caminando hacia la caja de la camioneta. «Tablones de cedro. Un cliente los encargó para una terraza y luego se echó atrás con el proyecto. Llevan 6 meses en mi almacén. Pensé que te podrían servir para las paredes interiores». Ford se acercó y pasó la mano por la suave madera. El cedro era caro, bonito y fragante. «Iris, no puedo. Ya están en tu cuenta. Haz un descuento del 70% porque llevan mucho tiempo ahí». Ella sacó la factura. «Considéralo una inversión en lo más interesante que está pasando en esta ciudad». Ford miró las tablas y luego a Iris. «¿Por qué haces esto?» Ella se apoyó en el camión y cruzó los brazos. «¿Quieres la respuesta verdadera?» «Sí. Hace 10 años mi marido vació nuestra cuenta conjunta y se fugó con una mujer del condado vecino. Me dejó con un negocio que apenas cubría gastos y con deudas que yo no sabía que teníamos. Casi lo pierdo todo. La tienda, la casa, mi mente». Hizo una pausa y miró hacia los campos de Burton. «La gente de esta ciudad podría haberme dado por perdida. Podrían haber dicho que era un mal riesgo, una mujer incapaz de gestionar sus propios asuntos. Pero no lo hicieron. Me concedieron crédito cuando lo necesitaba. Compraron suministros que realmente no necesitaban. Aparecieron cuando estaba en mi peor momento y me dijeron, creemos que puedes hacerlo». Iris se volvió hacia Ford. «Reconstruí todo. Me llevó 5 años, pero pagué hasta el último centavo de la deuda y volví a hacer rentable la tienda. Y juré que si alguna vez tenía la oportunidad de ser para otra persona lo que esta comunidad había sido para mí, la aprovecharía». Golpeó la factura contra su pecho. «Esto es lo que hago para aprovecharla». Ford aceptó el papel con un nudo en la garganta. «No te defraudaré. Sé que no lo harás.
Iris volvió a subir a su camioneta. Ahora descarga esas tablas antes de que cambie el tiempo. Esa noche, Ford llamó a Ann Ainsley. Llevaba 3 semanas posponiéndolo, por miedo a volver a oír su voz, por miedo a decir algo incorrecto. Pero la historia de Iris había aflojado algo en él, le había dado valor. Ella respondió al cuarto tono. Papá. Hola, cariño. Solo quería saber cómo estabas, decirte que sigo aquí, que sigo trabajando en eso que te comenté. Una pausa. ¿En qué? En su última llamada había sido vago. No quería hablarle del autobús, por miedo a que pensara que se había vuelto loco. Pero ahora, de pie en el campo de Burton, con el sol poniéndose y las tablas de cedro esperando a convertirse en paredes, sintió el deseo de compartirlo. Estoy construyendo algo, dijo. De hecho, estoy construyendo una casa en un viejo autobús escolar. Sé que suena descabellado, dijo Anley, pero había algo en su voz que no era precisamente crítica. Curiosidad, tal vez. Es descabellado. Pero es mío y lo estoy construyendo con mis propias manos, como solía construir cosas antes. Se detuvo y volvió a empezar. Estoy haciendo un buen trabajo, Anley. Un trabajo de verdad, del tipo del que me siento orgulloso. Otra pausa, esta vez más larga. Envíame fotos. Ford sintió que se le hinchaba el pecho. Sí, sí, quiero ver lo que estás construyendo. Hablaron durante 10 minutos más. No sobre el pasado, no sobre la boda, solo sobre el autobús, sobre el proceso, sobre la satisfacción de crear algo de la nada. Cuando colgaron, Ford se quedó de pie con el teléfono en la mano y se dio cuenta de que estaba sonriendo. Trey lo observaba desde donde había estado clasificando tornillos. Buena decisión. Sí, dijo Ford, muy buena decisión. Esa noche le envió a Ann Ainsley fotos del autobús, del nuevo suelo, del aislamiento, de las tablas de cedro que esperaban convertirse en paredes. Incluyó una foto del detalle tallado en el que había estado trabajando por las tardes, un sencillo patrón de hojas y enredaderas que recorrería el borde del armario. Ella respondió 1 hora más tarde con 3 palabras. Papá, es precioso. Ford leyó esas palabras una docena de veces antes de dormir, y por primera vez en años, soñó con construir en lugar de destruir. Las paredes de cedro se levantaron en el transcurso de 2 semanas, y el autobús comenzó a oler como un bosque. El aroma llenaba las fosas nasales de Ford cada mañana cuando llegaba, limpio, intenso y prometedor. Él y Trey trabajaban ahora al unísono, el chico anticipando qué herramienta necesitaría Ford a continuación, entendiendo la lógica de cómo cada pieza encajaba en el hueco. Ford había diseñado el interior para aprovechar al máximo el estrecho espacio. La cama iría en la parte trasera, elevada sobre una plataforma con espacio de almacenamiento debajo. Una pequeña cocina a un lado, compacta pero funcional, con una cocina de propano de 2 fuegos y un fregadero que había rescatado de una granja demolida. El otro lado tendría asientos empotrados que se convertirían en espacio extra para dormir, más espacio de almacenamiento y estanterías para libros y las pequeñas cosas que hacen que un espacio se sienta como un hogar. Cada armario, cada estantería, cada superficie se estaba construyendo a mano. Ford no podía permitirse comprar nada prefabricado, pero más que eso, no quería hacerlo. Se trataba de artesanía, de demostrar que aún podía crear cosas que duraran. Un miércoles por la mañana, un hombre que Ford no conocía se detuvo en un Lexus nuevo. Tendría unos 40 años, vestía con llaves de coche y un polo, y tenía el tipo de bronceado que se consigue en los campos de golf y no en el trabajo. Salió y miró a su alrededor con una expresión que sugería que había tomado un desvío equivocado en algún lugar. Tú, Ford Baxter, llamó el hombre. Ese soy yo. Ford dejó la fresadora y salió del autobús. Soy Conway Finch, el hijo de Burton. El hombre no le tendió la mano. Vivo en Charlotte. Mi padre me llamó la semana pasada por unas facturas médicas, así que vine a ver cómo estaba. Ford sintió un nudo en el estómago. Está bien, un pequeño problema cardíaco. El médico dice que se puede controlar con medicación y descanso. Conway miró más allá de Ford, hacia el autobús. También me habló de tu acuerdo aquí, de que vives en su propiedad y trabajas en esto. Hizo un gesto vago hacia el proyecto del autobús. Le agradezco que me deje usar el espacio. Estoy seguro de que sí. El tono de Conway era educado pero frío. Mira, voy a ser directo.
Mi padre tiene 76 años y se está recuperando de un episodio cardíaco. Me preocupa que alguien se aproveche de su generosidad. No te estoy acusando de nada, le interrumpió Conway. Solo digo que estaré atento. Mi padre tiende a confiar en la gente más de lo que debería, a ver lo mejor de las personas incluso cuando las pruebas sugieren lo contrario. Ford sintió cómo la vieja vergüenza le subía por la garganta. La suposición de que era un aprovechado, alguien en quien no se podía confiar. Una parte de él quería discutir para defenderse, pero otra parte más grande reconocía que Conway no estaba del todo equivocado al sospechar. El historial de Ford no inspiraba precisamente confianza. Tu padre ha sido amable conmigo, dijo Ford con cautela. No haría nada para aprovecharme de esa amabilidad. Las palabras son fáciles. Conway sacó su teléfono y le echó un vistazo. Estaré en la ciudad unos días más. Veremos qué dicen tus acciones. Se marchó sin decir nada más, dejando a Ford de pie en el campo con la ansiedad revolviéndole las entrañas. Burton apareció una hora más tarde, moviéndose más lento de lo habitual, con un color poco habitual. Ford lo hizo sentarse a la sombra y le trajo agua. Conway ha venido, dijo Ford. Me lo imaginaba. Burton bebió un sorbo de agua. Me llamó anoche muy alterado porque eres un alcohólico en recuperación. Buscó en Internet. Encontró artículos sobre el fracaso de tu negocio. Ford cerró los ojos. Burton, si esto va a causar problemas con tu familia. Mi hijo es un buen hombre, interrumpió Burton, pero es cauteloso. Perdió dinero en malas inversiones hace unos años y ahora ve peligro por todas partes. No confía fácilmente. Tiene razón en ser cauteloso, especialmente contigo. Quizás, pero soy un hombre adulto que puede tomar sus propias decisiones. Burton dejó el agua. Le dije a Conway que lo que hago con mi propiedad es asunto mío, que tú no has sido más que respetuoso y trabajador, que a veces la gente merece una oportunidad para demostrar que ha cambiado. ¿Qué dijo? Dijo que esperaba que tuviera razón y que estaría atento. Supongo Burton que será sonrió mejor que no la levemente. cagues. Ford intentó devolverle la sonrisa, pero no lo consiguió. El peso de la desconfianza de Conway le pesaba sobre los hombros. Otra persona a la que tendría que demostrar su valía. Otra oportunidad de fracasar estrepitosamente y confirmar las peores suposiciones de todos. Se volcó en el trabajo con renovada intensidad, como si construir más rápido y mejor fuera a demostrar de alguna manera su valía. Trabajaba hasta altas horas de la noche, mucho después de que Trey se hubiera ido a casa, utilizando luces alimentadas por pilas para ver mientras tallaba detalles decorativos en las puertas de los armarios. El tallado era algo que siempre le había gustado, pero rara vez tenía tiempo para ello en su trabajo de producción. Hojas y enredaderas, simples motivos geométricos, algún que otro pájaro o flor. Sus manos conocían los movimientos, la forma en que el cincel debía clavarse en la madera, la presión necesaria para obtener líneas limpias sin partir la veta. En la noche de insomnio en su habitación de motel, talló un pequeño pájaro de madera a partir de un trozo de cedro, solo para ocupar sus manos y calmar su mente. Medía unos 7 centímetros de alto. Era un gorrión con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando algo. Trabajó en él durante horas, añadiendo detalles a las plumas, definiendo las delicadas patas, dándole personalidad. Cuando terminó, lo colocó en la mesita de noche y se quedó mirándolo. El pájaro era hermoso en su simplicidad, prueba de que sus manos aún podían crear cosas que valía la pena conservar. Al día siguiente, lo llevó al autobús y lo colocó en la pequeña estantería que había instalado cerca de lo que sería la cocina, como recordatorio de que la belleza no siempre tenía que ver con la funcionalidad. A veces se trataba simplemente de crear algo porque se podía. Iris vino esa tarde con más suministros, bisagras para las puertas de los armarios, un pequeño fregadero de calidad marina, tubos de cobre que había conseguido de un fontanero que estaba reformando una casa en el centro. Enseguida vio el pájaro de madera. Lo hiciste anoche. No podía dormir. Iris lo cogió con cuidado y lo giró entre sus manos. Pensé que era realmente bueno, muy bueno. Es solo algo con lo que entretenerme. No. Ella lo miró con seriedad. Esto es artesanía. Podrías vender trabajos como este. Muebles a medida, piezas decorativas. Hay un mercado para los productos artesanales de calidad. Ford negó con la cabeza. No estoy preparado para pensar en empezar otro negocio. Esto, señaló el autobús, esto es en lo que tengo que centrarme ahora mismo. Lo entiendo,
Pero cuando termines esto, piénsalo, le devolvió el pájaro. Tienes un don. Sería una pena desperdiciarlo. Esa noche, Ford le envió a Ann Inslee una foto de los frentes tallados del armario. El diseño que había creado era más elaborado de lo que había planeado inicialmente. Una enredadera con hojas y pequeñas flores que se enroscaba alrededor de las puertas del armario, convirtiendo un mueble funcional en algo parecido a una obra de arte. Su teléfono sonó 5 minutos después. ¿Papá? La voz de Anley era diferente, más suave. ¿De verdad los has tallado a mano? Sí, he estado trabajando en ellos por las tardes. Son increíbles. Se me había olvidado. Hizo una pausa. Se me había olvidado lo talentoso que eres cuando estás sobrio y concentrado. El cumplido le impactó más que cualquier crítica. Se sentó pesadamente en los escalones del autobús con un nudo en la garganta. Gracias, cariño. Eso lo es todo para mí. He estado pensando, dijo Anley lentamente. Preston y yo vamos a venir a ver lugares para la boda dentro de 3 semanas. Estamos considerando un granero a 1 hora de donde tú estás. Si te parece bien, podríamos pasar por allí para ver lo que estás construyendo. El corazón de Ford latía con fuerza. ¿Quieres venir a visitarlo? Quiero verlo en persona. ¿Verte en persona? Ella parecía nerviosa, lo que le hizo sentir un poco mejor respecto a su propio terror. No prometo nada, solo creo que estoy lista para ver si realmente has cambiado. Lo he hecho, dijo Ford, y luego se corrigió. Lo intento cada día. De acuerdo. Podía oír la sonrisa en su voz. De acuerdo, papá. Envíame la dirección. Después de colgar, Ford se sentó en los escalones del autobús hasta que oscureció por completo, observando cómo salían las estrellas sobre los campos de Burton. 3 semanas. Henley estaría allí en 3 semanas. Vería lo que había construido, cómo había cambiado, si merecía ser perdonado. Era todo por lo que había trabajado y todo lo que le aterrorizaba. Trey lo encontró allí, en la oscuridad. ¿Estás bien? Mi hija viene a visitarme, dijo Ford. En 3 semanas. Eso es bueno, ¿no? Sí, es bueno. Ford se levantó y se sacudió el polvo de los vaqueros. Lo que significa que tenemos 3 semanas para dejar este lugar perfecto. Ya está bastante bien. Ford miró el autobús, su hogar, su proyecto, su prueba. Genial no es suficiente. Tiene que ser extraordinario. 4 meses después de empezar la construcción, el autobús se había transformado en algo que Ford apenas reconocía desde el primer día. Las paredes de cedro brillaban cálidamente con la luz de la tarde. El suelo relucía con sus capas de acabado. Cada superficie había sido medida, cortada, ajustada e instalada con la precisión que da el preocuparse profundamente por el resultado. Ford y Trey instalaron el sistema eléctrico un sábado, pasando los cables por los canales que Ford había tallado en las paredes y conectando todo a un conjunto de paneles solares que Burton le había ayudado a montar en el techo. No era un sistema complicado, solo lo suficiente para alimentar las luces LED, cargar su teléfono y hacer funcionar una pequeña nevera. Pero era suyo y funcionaba. Lo siguiente fue la fontanería, una sencilla instalación que utilizaba un sistema de recogida de agua de lluvia que alimentaba un pequeño depósito, que por gravedad alimentaba el fregadero y una pequeña cabina de ducha que Ford había construido en la parte trasera del autobús. Las aguas grises se drenaban a un pequeño sistema de drenaje francés que excavó a 6 metros del autobús. No habría pasado ninguna inspección municipal, pero aquí, en la tierra de Burton, era suficiente. El autobús se estaba convirtiendo en un vehículo totalmente funcional, sostenible, un verdadero hogar, no solo un refugio. La noticia se extendió por el condado de Ridgeland, como suelen hacerlo las noticias en los pueblos pequeños. Al principio, poco a poco, luego de golpe, gente que Ford nunca había conocido se enteró del proyecto del autobús. Lo comentaban en la ferretería, en la cafetería, en la iglesia los domingos. El tipo que vivía en un autobús, el alcohólico en recuperación que intentaba reconstruir su vida, el padre que esperaba reconciliarse con su hija. Algunas personas lo apoyaban, otras eran escépticas, unas pocas eran abiertamente hostiles y veían a Ford como un ejemplo aleccionador o una lacra para la comunidad. Intentaba no prestar atención a los chismes, pero en un pueblo de 3,000 habitantes, se enterabas de las cosas quisieras o no. Entonces llamó el periódico. Stella Granger escribía para el Ridgeland County Gazette, un semanario que cubría todo,
desde los deportes de la escuela secundaria hasta las reuniones del ayuntamiento. Había oído hablar del autobús y quería hacer un reportaje. Un artículo de interés humano, explicó cuando se presentó en la granja de Burton, con la cámara colgada al cuello. Un hombre de la localidad reconstruyendo su vida, construyendo literalmente una casa desde cero. A la gente le encantan las historias como esta. Ford se mostró reacio. No quería llamarla la atención. No quería que la gente examinara su pasado ni juzgara su presente. Pero Iris lo había convencido de que podría ser buena publicidad si alguna vez quería volver a poner en marcha su negocio de carpintería. Y tal vez, solo tal vez, le demostraría a Ann Inslee que otras personas creían en su transformación. La entrevista tuvo lugar un miércoles por la tarde. Stella hizo preguntas reflexivas sobre el proceso de construcción, sobre la experiencia de Ford en carpintería, sobre lo que lo había inspirado a emprender un proyecto tan inusual. Ford respondió con cuidado, con sinceridad, sin entrar en detalles sobre la bebida, el divorcio o las razones específicas por las que necesitaba demostrar su valía. Habló de segundas oportunidades, de la satisfacción de construir algo con tus propias manos, de cómo trabajar con materiales de calidad y técnicas tradicionales le conectaba con algo más grande que él mismo, un linaje de artesanos que se remontaba a generaciones atrás. El fotógrafo tomó docenas de fotos, el exterior del autobús brillando bajo la luz del sol, Ford trabajando con sus herramientas, primeros planos de los detalles tallados, las paredes de cedro, los herrajes forjados a mano. Esto es realmente algo especial, dijo Stella mientras recogía su equipo. La mayoría de la gente habría renunciado a un proyecto como este. Demasiado difícil, demasiado caro, demasiado trabajo. Renunciar no era una opción, dijo Ford simplemente. El artículo se publicó en la edición del fin de semana con el titular "De la oxidación al renacimiento. Un carpintero local transforma un autobús abandonado en una casa". Era una página completa con fotos y una descripción detallada del proceso de construcción de Ford. La historia era imparcial, incluso cálida, y se centraba en la artesanía y la inspiración, en lugar de insistir en el turbulento pasado de Ford. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El lunes por la mañana, la gente empezó a aparecer en la granja de Burton. Algunos solo querían ver el autobús para contemplar esa cosa extraordinaria sobre la que habían leído. Otros trajeron donaciones, una bolsa de tornillos, una lata de tinte, restos de madera, una colcha que había hecho, insistiendo en que Ford necesitaría mantas calientes para el invierno. Ford estaba agradecido, pero también incómodo con tanta atención. Había pasado tanto tiempo siendo invisible, siendo el ejemplo de lo que no se debe hacer, que sentirse celebrado le resultaba extraño e inmerecido. Entonces llegó Helen Blackburn. Llegó en un coche de alquiler un martes por la tarde, vestida con ropa informal cara que gritaba "Dinero de la ciudad". Se presentó como productora de Renewed, un reality show sobre personas que reconstruían sus hogares y sus vidas al mismo tiempo. "Nos encantan historias como la tuya", dijo, con un entusiasmo agresivo y ensayado. Un obrero que pasa por momentos difíciles y se levanta por sus propios medios. A Estados Unidos le encanta este tipo de cosas. "No me interesa salir en televisión", dijo Ford. "Piense en la exposición, en la plataforma. Podríamos ayudarle a poner en marcha un negocio real. Muebles a medida, construcción de casas pequeñas, consultoría. Las oportunidades serían enormes". Le dio una cifra por su participación que le dejó atónito. Era tentador. Dios, era tentador. Esa cantidad de dinero resolvería tantos problemas. Podría pagarle a Iris, ayudar a Burton con sus facturas médicas, tal vez incluso tener algo que mostrarle a Ann Inslee que demostrara que era estable y exitoso. Pero algo le parecía mal. La forma en que Helen hablaba de su lucha como si fuera un producto para empaquetar y vender. La forma en que quería enfatizar el drama, la bebida, el divorcio, la desesperación, en lugar de la dignidad tranquila del trabajo en sí. "Agradezco la oferta", dijo Ford, "pero esto no tiene que ver con la fama ni con el dinero. Es algo personal, privado. Todo tiene un precio", dijo Helen con una sonrisa fija. "Piénsalo, aquí tienes mi tarjeta". Después de que ella se marchara, Ford se quedó mirando la tarjeta de visita que tenía en la mano. Trey había observado toda la conversación
desde el interior del autobús. ¿De verdad vas a rechazar esa cantidad de dinero?, preguntó el chico. Sí, ¿por qué? Ford lo pensó. Porque hay cosas que no se pueden vender. Esto, dijo señalando el autobús, se trata de demostrar que puedo ser el hombre que mi hija necesita que sea. Salir en televisión, convertirlo en un espectáculo, lo degradaría de alguna manera. Lo convertiría en algo erróneo. Trey asintió lentamente. En realidad eso es genial. Que sepas lo que es importante para ti. Me llevó 44 años darme cuenta, dijo Ford. Pero sí, por fin lo sé. Pasaron el resto de la semana dando los últimos retoques al interior. Ford instaló las estanterías a medida que había diseñado, sencillas pero elegantes. Con los soportes curvos que había moldeado a partir de hierro recuperado, construyó un pequeño escritorio que se plegaba desde la pared, perfecto para escribir o trabajar. Fabricó tiradores para las puertas con tubos de cobre pulido y pomos de madera tallada para los armarios. Cada detalle importaba, cada elección era intencionada. Era su obra maestra, lo mejor que había construido nunca, y quería que fuera perfecta. El autobús olía a madera fresca, a abrillantador de cobre y a promesas. La luz que entraba por las ventanas de la iglesia proyectaba dibujos en las paredes de cedro. Por la noche, las tiras de LED que Ford había instalado emitían un cálido resplandor que hacía que el pequeño espacio resultara acogedor y seguro. Estaba casi terminado. Unas pocas semanas más de trabajo en los detalles y estaría terminado. Burton venía casi todas las tardes, moviéndose con más cuidado desde su episodio cardíaco, pero mejorando constantemente. Se sentaba en su silla plegable y observaba a Ford trabajar, ofreciendo sugerencias ocasionales o simplemente acompañándolo en silencio. A Opal le habría encantado esto, dijo una tarde, mientras el sol se ponía y lo bañaba todo de oro. Siempre decía que lo que se construye con amor muestra el amor en la construcción. Ford pasó la mano por la suave pared de cedro. ¿Crees que le habría gustado? Creo que habría dicho que lo estás haciendo muy bien. Burton se mantenía más firme de lo que había estado en semanas, y ella habría tenido razón. Esa noche, Ford le envió a Ninsley un video con un recorrido por el autobús. Caminó lentamente, mostrando cada sección, explicando las decisiones que había tomado y señalando los detalles que tenían algún significado. El patrón de enredaderas tallado, las ventanas recuperadas de la iglesia, el escritorio plegable, el pequeño altillo para dormir con espacio de almacenamiento debajo. Ella respondió una hora más tarde. Papá, no puedo creer que hayas construido todo eso. Es como algo sacado de una revista. Preston y yo vamos a ir a verlo sin falta. El sábado dentro de 2 semanas, Ford leyó el mensaje 3 veces, con el corazón latiéndole con fuerza, a partes iguales por la esperanza y el terror. 2 semanas, 14 días, 336 horas. Tiempo para terminar con fuerza. Tiempo para demostrarlo todo. Tiempo para mostrarle a su hija que algunas cosas, algunas personas, realmente podían transformarse de óxido en algo hermoso. La camioneta de Conway Finch se detuvo un jueves por la mañana, y Ford supo de inmediato que algo andaba mal. La forma en que Conway se movía, rápido, agitado, apretando una carpeta contra su pecho, hablaba de crisis. Burton salió de su casa al mismo tiempo, más lento, y Ford vio la carne a mitad del patio. Intercambiaron algunas palabras. Los hombros de Burton se hundieron. Gone puso una mano en el brazo de su padre. Ford dejó la lija y salió del autobús, caminando hacia ellos con un nudo de angustia en el estómago. ¿Qué pasa?, preguntó cuando se acercó lo suficiente. Conway lo miró y por primera vez no había sospecha en sus ojos, solo agotamiento y algo que podría haber sido simpatía. Llegaron las facturas médicas del episodio cardíaco de papá. Incluso con Medicare, es una cantidad considerable. $28,000. Ford sintió esa cifra como un puñetazo. Dios, no tengo ese capital líquido ahora mismo. Conway continuó. La mayor parte de mi dinero está invertido en inversiones a las que no puedo acceder sin incurrir en multas enormes. Y papá tiene unos ingresos fijos. Sus ahorros no lo cubrirán. Burton parecía más viejo de lo que Ford lo había visto nunca. Tengo que vender la granja, dijo el anciano en voz baja. Es la única manera de pagar las facturas y mudarme a una residencia asistida. De todos modos, ya no puedo mantener este lugar solo.
Doctor, sus órdenes. El mundo de Ford se tambaleó. Vender la granja. Ya hay un comprador, dijo Conway, sacando unos papeles de la carpeta. Un promotor inmobiliario llamado Garrett Strickland lleva 2 años interesado en esta tierra. Quiere construir una urbanización, 40 casas, quizá más. Ofrece un precio justo de mercado. Y dada la situación de papá, no podemos permitirnos esperar una oferta mejor. ¿Cuándo? Ford logró decir, en 30 días. Papá tiene que mudarse para entonces. Hay que despejarlo todo. Conway miró a Ford y luego al autobús. Lo siento, sé que esto también te afecta a ti. Ford se volvió para mirar su hogar. El autobús que había pasado 4 meses transformando, que estaba aparcado en un terreno que no era suyo, con los neumáticos podridos y un motor que llevaba 15 años sin funcionar. Para trasladarlo se necesitaría un camión plataforma, equipo especial y permisos que no podía permitirse. E incluso si pudiera trasladarlo, ¿a dónde iría? No tenía terreno, ni lugar donde llevarlo. Todo lo que había construido tendría que ser desmantelado o abandonado. No hay manera de... comenzó Ford y luego se detuvo. Por supuesto que no había manera. Burton necesitaba el dinero. Su salud lo requería. Esto no era negociable. Lo siento, hijo, dijo Burton. Y Ford escuchó el dolor genuino en la voz del anciano. Has hecho un trabajo maravilloso aquí. Odio que tenga que terminar así. Ford asintió, sin atreverse a hablar. Le dio la mano a Burton, luego a los Conway, y regresó al autobús con las piernas que parecían desconectadas de su cuerpo. Dentro, rodeado de paredes de cedro y detalles tallados a mano y todo aquello en lo que se había volcado, Ford se sentó en el banco empotrado y se quedó mirando sus manos. Esas manos que habían creado ese espacio. Esas manos que estaban a punto de perderlo todo de nuevo. 30 días. Angley tenía previsto visitarlo en 2 semanas. Vería el autobús, vería lo que había conseguido, y luego vería cómo todo se desmoronaba. Vería cómo fracasaba de nuevo, justo cuando casi había convencido a ella y a sí mismo de que podía tener éxito. La ironía era casi divertida. Había construido un hogar en un terreno prestado. Había dedicado meses de trabajo a algo que nunca fue realmente suyo, y ahora la realidad venía a cobrarle. Como siempre, como su negocio, su matrimonio, su relación con su hija, construyendo sobre cimientos que no podían sostenerlo. No volvió al trabajo ese día, no se atrevía a tocar nada, sabiendo que todo era temporal. En cambio, condujo hasta su habitación de motel y se sentó en el borde de la cama, mirando la botella de whisky que el anterior ocupante había dejado en el cajón. La había encontrado hacía semanas y la había dejado allí a modo de prueba. Una prueba de que podía resistirse, de que era más fuerte que su adicción. Ahora, al mirar ese líquido ámbar, Ford sintió la familiar atracción, la promesa del entumecimiento, el alivio temporal del peso aplastante de la decepción y la pérdida. Su teléfono vibró. Probablemente Trey se preguntaba dónde estaba. Ford lo ignoró. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Burton. Bart lo apagó. Se quedó allí sentado durante 3 horas, solo él y la botella, manteniendo una conversación sin palabras. La botella decía que podía hacer que todo doliera menos. Ford decía que había trabajado demasiado duro como para tirarlo todo por la borda ahora. La botella decía que eso no importaba porque, de todos modos, perder estando sobrio era mejor que perder estando borracho. La botella decía que eso era una mentira que la gente se contaba a sí misma. Un golpe en la puerta rompió el empate. Ford lo ignoró. El golpe se repitió, más insistente. Ford, soy Iris. Burton me llamó. Abre la puerta. Consideró no responder, consideró esperar a que ella se fuera. Pero algo, tal vez solo el agotamiento, tal vez el último vestigio de su mejor yo, lo hizo levantarse y abrir la puerta. Iris miró su rostro, luego la botella en la cama, y pasó junto a él para entrar en la habitación. Cogió la botella, se dirigió al cuarto de baño y la vertió en el lavabo. El sonido del whisky al chocar contra la porcelana fue a la vez un alivio y una pérdida. No ibas a bebértela, dijo ella al salir. ¿Cómo lo sabes? Porque si fuera así, ya lo habrías hecho. Se sentó en la única silla de la habitación y le indicó que se sentara en la cama. Burton me ha contado lo de la venta. Lo siento, dijo Ford sentándose. 4 meses de trabajo, perdidos. A Ninsley iba a venir a visitarme la semana que viene y ahora va a tener que ver cómo lo pierdo todo otra vez. La misma historia.
con detalles diferentes. No es la misma historia, ¿verdad? Construí algo que no era realmente mío sobre unos cimientos que no podían durar. Esa es más o menos la historia de mi vida. Iris se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Quieres oír mi historia más triste? ¿La verdadera? Ford levantó la vista después de que mi ex vaciara nuestras cuentas y se marchara. Intenté mantener la tienda en funcionamiento, pero me estaba ahogando. Los proveedores querían el pago por adelantado porque mi crédito estaba por los suelos. Los clientes iban a la gran superficie a 30 millas de distancia porque yo no podía abastecerles de lo que necesitaban. Me quedaban 2 semanas para que me embargaran tanto la tienda como la casa. Hizo una pausa y se miró las manos llenas de cicatrices. Una mañana fui a mi tienda con la intención de incendiarla. Tenía el seguro. Pensé que era mejor cobrar eso que perderlo todo y quedarme sin nada. Estaba sentada en mi coche a las 4:00 de la mañana con un bidón de gasolina en el asiento del copiloto, reuniendo el valor para hacerlo. Ford la miró fijamente. ¿Qué te detuvo? El viejo señor Pacheco. Sí, el mismo que vive al final del pasillo. Estaba paseando a su perro. Me vio allí sentada y llamó a la ventanilla. Me preguntó si estaba bien, y yo me derrumbé. Le conté todo, la deuda, la traición, el plan para cometer fraude al seguro. ¿Qué te dijo? Me dijo, ese es un plan, pero hay otro. Abre la tienda mañana por la mañana y yo seré tu primer cliente y diré a todos mis conocidos que vengan también y veremos si podemos construirte un final diferente. Iris sonrió al recordar. Él cumplió su palabra. Él y otras 30 personas se presentaron al día siguiente y compraron cosas que probablemente no necesitaban. Se inició una reacción en cadena. En un mes tenía suficiente para pagar la hipoteca. En 6 meses había recuperado la inversión. En 2 años ya tenía beneficios. Se levantó y se acercó a la ventana. La cuestión es, Ford, que iba a quemar todo lo que había construido porque no veía otra salida. Y entonces alguien me mostró que había otras opciones, otras personas que me ayudarían si yo les dejaba. No puedo pedirle a Burton que se quede con el terreno. Él me necesita. No estoy hablando de Burton, le interrumpió Iris. El artículo del periódico se ha compartido cientos de veces en Internet. Tu historia ha conmovido a la gente. Hay toda una comunidad ahí fuera que ha estado siguiendo tus progresos y animándote. Sacó su teléfono y le mostró a Ford una página de Facebook que él no había visto nunca. Trey la creó sin decírtelo. Es una campaña de crowdfunding. Ayuda a Ford a salvar su segunda oportunidad. La publicó hace 3 días con fotos del autobús y tu historia. Mira cuánto se ha recaudado. Ford miró la pantalla. La cifra le dejó sin aliento. $15,000 en 3 días de personas desconocidas que habían leído sobre él en el periódico o habían visto las fotos en Internet. La gente cree en ti, dijo Iris en voz baja. Quieren ayudarte. Probablemente el dinero sea suficiente para trasladar el autobús y alquilar un terreno en algún lugar. O comprar una pequeña parcela si encuentras una lo suficientemente barata. Ford se desplazó por los comentarios de la página de la campaña, mensajes de personas de todo el país que compartían sus propias historias de reconstrucción. Le daban las gracias por inspirarlos, le deseaban éxito, creían en él aunque nunca lo hubieran conocido. No me lo merezco, susurró. Quizás no, pero lo vas a recibir de todos modos, dijo Iris, sentándose a su lado en la cama. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Ford miró el teléfono, luego la botella de whisky vacía en la basura y volvió a mirar a Iris. No sé dónde trasladarlo. No puedo permitirme comprar un terreno por aquí, ni siquiera con este dinero. Entonces, lo resolveremos juntos. Tú, yo, Burton, Trey, todos los que te han estado ayudando, dijo ella poniéndose de pie. Pero primero, tienes que levantarte, asearte y volver al autobús, porque compadecerte de ti mismo no te lleva a nada. Tenía razón. Ford sabía que tenía razón, pero el miedo seguía ahí, la certeza de que todo esto se vendría abajo como todo lo demás. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó. ¿Y si esto es solo otro fracaso? Entonces lo será, dijo Iris, pero al menos lo habrás intentado. Al menos habrás fracasado mientras avanzabas, en lugar de quedarte sentado en una habitación de motel pensando en beber. Eso tiene que contar para algo. Ford se levantó lentamente. Sus piernas estaban más firmes que antes. Gracias por venir y por servirme el whisky. Agradécemelo no rindiéndote. Iris se dirigió a la puerta y luego se volvió.
Y Ford, llama a tu hija. Cuéntale lo que ha pasado. Deja que participe en la búsqueda de una solución en lugar de limitarse a verte luchar solo. Después de que ella se marchara, Ford se quedó sentado con el teléfono durante un buen rato. Luego llamó a Annesley. Ella respondió al segundo tono. Papá, justo estaba pensando en ti. Tengo que contarte algo, dijo Ford. Y entonces le contó todo sobre la necesidad de Burton de vender la granja, sobre los 30 días que tenían para trasladar el autobús, sobre la campaña de crowdfunding que él no sabía que existía, sobre sentarse en su habitación de motel con una botella de whisky y decidir no beberla. Cuando terminó, se hizo el silencio en la línea. Papá, dijo Anne Ginsley finalmente, con la voz cargada de emoción, estoy orgullosa de ti por no beber, por pedir ayuda, por decirme la verdad en lugar de fingir que todo va bien. Probablemente voy a perder el autobús, dijo Ford. O tendré que desmontarlo. No sé cómo arreglar esto. Entonces lo resolveremos juntos, dijo Hensley. Preston y yo seguiremos viniendo a visitarte el próximo fin de semana. Te ayudaremos a encontrar una solución. No estás solo en esto, papá. Ya no. Después de colgar, Ford miró una vez más a su alrededor en la habitación del motel. Luego cogió las llaves y condujo de vuelta a la granja de Burton, de vuelta al autobús, de vuelta al trabajo. Porque Iris tenía razón. Sentir lástima por sí mismo no servía de nada y aún tenía un hogar que salvar. La campaña de crowdfunding explotó durante la semana siguiente. Las cadenas de noticias locales se hicieron eco de la historia, presentándola como una movilización de la comunidad para salvar el proyecto de redención de un hombre. La cobertura fue comprensiva, centrándose en la destreza de Ford y la amenaza del desarrollo, en lugar de insistir demasiado en su turbulento pasado. Las donaciones se aceleraron. 20,000, 25,000, 30,000 dólares. Ford observaba cómo subían las cifras con una mezcla de gratitud e incredulidad. Desconocidos de todo el país estaban invirtiendo en su segunda oportunidad, creyendo en él cuando él apenas había aprendido a creer en sí mismo. Pero el dinero era solo una parte del problema. El mayor problema era el terreno. Todo lo que se encontraba a una distancia razonable del condado de Ridgeland era o bien tierras de cultivo que ya pertenecían a familias desde hacía generaciones, propiedades demasiado caras para su presupuesto o parcelas demasiado pequeñas o mal situadas para el autobús. Bard pasó 3 días recorriendo el condado con los anticuados mapas topográficos de Burton, buscando posibilidades. Todas las conversaciones con los propietarios terminaban de la misma manera. Un interés cortés seguido de precios que no podía permitirse, o la renuencia a alquilar a alguien con su historial. El viernes, el propio Garrett Strickland se presentó en la granja. El promotor inmobiliario tenía unos 50 años, cabello plateado y vestía con ropa cara, con el porte seguro de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Señor Baxter, dijo, extendiendo la mano, he estado leyendo sobre su situación. Es un proyecto muy interesante el que ha emprendido aquí. Ford le estrechó la mano con cansancio. Señor Strickland, llámeme Garrett. Quería ver el autobús por mí mismo antes de cerrar la compra. Caminó alrededor del exterior, mirándolo con el ojo evaluador de alguien que calcula el valor. Impresionante trabajo. Es evidente que tiene talento. Gracias. Tengo una idea que me gustaría comentarle. Garrett se volvió hacia él. ¿Y si el autobús se quedara? ¿Podríamos incorporarlo al desarrollo como una especie de instalación artística comunitaria? Un punto focal para el vecindario. Tendrías que moverlo a la zona de entrada, por supuesto, pero permanecería en la propiedad. Ford sintió un destello de esperanza. Estarías dispuesto a hacerlo si estuvieras dispuesto a ceder la propiedad y mantenerlo como parte del acuerdo de la asociación de propietarios. Obviamente, no se podría vivir en él. Las normas de la asociación no lo permitirían. Pero como pieza escultórica, como tema de conversación, creo que podría añadir tan rápido como había surgido. Así que renunciaría al autobús, pero no podría vivir en él. La subdivisión tendrá códigos residenciales estrictos. Un autobús reconvertido no cumpliría con esos estándares como vivienda. El tono de Garrett era razonable, casi apologético, pero de esta manera su trabajo se conservaría. La gente lo vería, lo apreciaría. Es mejor que desmantelarlo o desecharlo, ¿no? No es arte, dijo Ford en voz baja. Es mi hogar, suspiró Garrett. Entiendo que le tenga un apego emocional, pero sea realista, señor Baxter.
Tiene 3 semanas para decidir dónde trasladar un vehículo inmóvil que pesa varias toneladas. El dinero de la financiación colectiva podría cubrir los gastos de traslado, pero aún necesita un terreno. Y por lo que he oído, no ha encontrado ninguno. Todavía no. Mi oferta sigue en pie si cambia de opinión. Piénselo. Garrett le entregó a Ford una tarjeta de visita. A veces, conservar algo de otra forma es mejor que perderlo por completo. Después de que el promotor se marchara, Ford se quedó mirando el autobús con nuevos ojos. Garrett tenía razón en cuanto a los retos prácticos. Trasladarlo sería caro y complicado. Encontrar un terreno asequible estaba resultando imposible. E incluso si lograra ambas cosas, ¿le quedaría suficiente dinero para vivir mientras intentaba reiniciar su negocio de carpintería? Quizá lo más inteligente era aceptar la oferta de Garrett. Al menos el autobús sobreviviría de alguna forma. Al menos todo su trabajo no se echaría a perder por completo. Pero la idea de que el autobús estuviera vacío como decoración para familias adineradas en una urbanización le daba náuseas. Se suponía que eso no era arte. Se suponía que era la prueba de que podía construir una vida, no solo un tema de conversación. Trey llegó esa tarde con Burton, ambos con aspecto ansioso. «La gente sigue donando», dijo Trey, mostrándole su teléfono a Ford. «Ya llevamos 34,000. Pero el señor Finch dijo, «¿Aún no has encontrado un terreno?» «Todavía no». Ford no podía mirar a Burton a los ojos. «Conway también ha estado haciendo llamadas», dijo Burton, consultando con gente que conoce de cuando creció aquí. Hasta ahora, nada. Se quedaron en un incómodo silencio. Todos eran conscientes de que el tiempo se acababa y las opciones se agotaban. Sonó el teléfono de Ford. En Inslee. «Papá, estamos saliendo de la ciudad. Llegaremos en unas 3 horas». Hizo una pausa. «¿Has encontrado alguna solución?» «Sigues trabajando en ello», dijo Ford, lo cual no era del todo mentira. «De acuerdo, ayudaremos a pensar en soluciones cuando lleguemos. Preston es bastante bueno resolviendo problemas. Tiene mente de arquitecto». Después de colgar, Ford miró a Burton y Trey. «Mi hija viene. Va a ver cómo todo esto se desmorona. Va a veros luchar por ello», corrigió Burton. «Eso es diferente a desmoronarse». Ford pasó las siguientes 2 horas terminando los últimos detalles del autobús, impulsado por la necesidad de que quedara perfecto. Cuando llegó a Inslee, instaló la última puerta del armario, ajustó la tensión de las bisagras y pulió los accesorios de cobre hasta que brillaron. El autobús estaba terminado, todas las superficies acabadas, todos los detalles resueltos. Era el mejor trabajo que había hecho nunca, y en 3 semanas todo tendría que desmontarse o abandonarse. Inslee y Preston llegaron al atardecer. Va oyó el coche y salió a su encuentro, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No había visto a su hija en persona desde hacía más de 2 años. Ella salió por el lado del copiloto, tan guapa como siempre, tan familiar que le dolía, pero también diferente, más segura, más serena, la mujer en la que se había convertido mientras él no la veía. «Hola, papá», dijo, y había una calidez en su voz que Ford no se había atrevido a esperar. «Hola, cariño». Quería abrazarla, pero no estaba seguro de haberse ganado ese derecho todavía. Inslee resolvió el problema dando un paso adelante y abrazándolo. No mucho tiempo, no desesperadamente, pero sí real. Vard cerró los ojos e intentó memorizar el momento, con su hija en sus brazos, eligiendo estar allí. «Este es Preston», dijo ella, dando un paso atrás y señalando al hombre alto que estaba a su lado. Preston estrechó la mano de Ford con un apretón firme y mirándole directamente a los ojos. «Encantado de conocerle por fin, señor. Inslee me ha hablado mucho de usted». «Probablemente nada bueno», dijo Ford. «Algunas cosas difíciles», reconoció Preston, «pero también sobre lo talentoso que eres, lo mucho que significaste para ella mientras crecía». Miró hacia el autobús. «¿Es ese?» Ford los llevó hasta allí, abrió la puerta y los dejó entrar. La reacción de Inslee fue todo lo que él esperaba. Se movió lentamente por el espacio, tocando las paredes de cedro, pasando los dedos por los detalles tallados, abriendo los armarios para ver las juntas en cola de Milano y los cajones que se deslizaban suavemente. «Papá», susurró, «esto es increíble. Lo construiste todo con algo de ayuda. Pero sí, principalmente yo». Preston examinaba la carpintería, la forma en que se había dividido el espacio curvo, las ingeniosas soluciones de almacenamiento. «Es un trabajo de nivel profesional, mejor que profesional, en realidad. Es arte».
Se sentaron juntos en la pequeña sala de estar y Ford les explicó todo el proyecto de principio a fin. Encontrar el autobús, convencer a Burton para que le dejara usarlo, los meses de trabajo, la campaña de crowdfunding, la venta inminente. ¿Así que tienes 3 semanas para encontrar un terreno y trasladarlo?, preguntó Ainsley. Ahora 2:30. ¿Y no has encontrado nada? B negó con la cabeza. Todo es demasiado caro, o está demasiado lejos, o los propietarios no alquilan a alguien como yo. ¿Alguien como tú? La voz de Ainsley se agudizó. ¿Qué significa eso? Alguien con mi historial. Negocio fallido, divorcio, alcoholismo. No soy precisamente el inquilino ideal para un propietario. Preston se inclinó hacia adelante. ¿Y si compraras en lugar de alquilar? Con el dinero de la financiación colectiva, no puedo permitirme nada por aquí. Incluso los terrenos sin urbanizar son caros porque los promotores los quieren. ¿Y fuera del condado? ¿Más lejos? ¿En el campo? Entonces estaría demasiado lejos de posibles trabajos, de mi red de apoyo, de las reuniones de alcohólicos anónimos que necesito. Se quedaron sentados en silencio, con un problema que parecía tan inamovible como el propio autobús. Entonces Ainsley dijo en voz baja, ¿y la oferta de los promotores de mantenerlo como instalación? Ford la miró, sorprendido de que lo supiera. Burton lo mencionó cuando llamamos ayer, explicó ella. ¿Es esa una opción? Significa renunciar a la propiedad. Significa que se convierte en decoración en lugar de hogar. Ford miró a su alrededor, al espacio que había creado. No construí esto para que lo miraran. Lo construí para vivir en él, para demostrar que podía crear algo real y duradero. Ya lo has demostrado, dijo Ainsley con los ojos brillantes. Papá, mira este lugar. Mira lo que has construido. Que vivas en él o no cambia lo que has logrado. Cambia lo que significa, dijo Ford. Preston se levantó y se acercó a la ventana. Tiene que haber una solución que no estamos viendo. Pasaron la mañana del sábado conduciendo por el condado, los tres en el coche de Preston, buscando parcelas que pudieran servir. Todo era prohibitivamente caro, demasiado remoto o inadecuado para el autobús. A la hora del almuerzo, volvieron a la granja de Burton, desanimados y sin ideas. Burton había preparado sándwiches. Se sentaron bajo el roble. Ford, Ainsley, Preston, Burton y Trey, que había llegado en bicicleta, comieron y hablaron de escenarios cada vez más improbables. ¿Y si creamos una organización sin ánimo de lucro?, sugirió Trey. El autobús se convertiría en una herramienta educativa sobre la sostenibilidad y la vida en espacios reducidos. Aún necesitamos terreno, dijo Ford. ¿Y si compráis terreno con varias personas? Como una cooperativa, propuso Preston. Tendríamos que encontrar gente dispuesta a invertir. Y eso lleva tiempo, y no lo tenemos. Estuvieron dando vueltas durante 1 hora, y cada idea se topaba con los mismos obstáculos. Tiempo, dinero, disponibilidad. La camioneta de Conway llegó alrededor de las 12. Salió lentamente, miró al grupo reunido bajo el árbol y se acercó con un sobre en la mano. Papá, le dijo a Burton, ¿puedo hablar contigo? Y a Ford. Se alejaron un poco de los demás. Conway abrió el sobre y sacó unos documentos legales. He estado trabajando con nuestro abogado familiar toda la semana, dijo, y quiero proponer algo. Miró a Ford. Cuando te conocí pensé que te estabas aprovechando de la bondad de mi padre. Me te equivoqué y te pido perdón. Ford asintió con la garganta apretada. Lo que has construido aquí es extraordinario. Y ver cómo la comunidad se ha unido a tu alrededor, la financiación colectiva, el apoyo, me ha recordado algo que solía decir mi madre, que la medida de un lugar es cómo trata a las personas que intentan mejorar. Conway le entregó los documentos a Burton. Antes de vender la granja, voy a pedirle al abogado que separe 1 hectárea, el acre donde está el autobús. Papá va a transferir la escritura a Ford como regalo. Ford sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué? No, Burton necesita el dinero. Los compradores ya han aceptado el ajuste, interrumpió Conway. El precio de venta refleja la reducción de la superficie. Para él es una diferencia insignificante, pero para ti lo es todo. No puedo aceptar esto, dijo Ford, mirando a Burton. Tus facturas médicas se pagarán con el dinero de la recaudación colectiva, dijo Burton en voz baja. Si dejas que eso suceda, Ford lo miró fijamente. La campaña era para trasladar el autobús. La campaña era para salvar tu segunda oportunidad, corrigió Burton. La gente donó para ayudarte. Bueno, ayudarte a ti significa ayudarme a mí también.
Las facturas médicas son de 28,000. La campaña ha recaudado 36 y te da un colchón para empezar. Burton, esa es tu tierra, la tierra de tu familia. Y yo he decidido dar una hectárea a alguien que se ha convertido en parte de la familia. La voz del anciano era firme. Opel habría hecho lo mismo. Joder, ella lo habría hecho antes. Conway tomó la palabra. Al principio me opuse. Pensaba que se estaban aprovechando de papá. Pero te he visto trabajar. Te he visto mantenerte sobrio, a pesar de todas las razones para rendirte. Te he visto construir algo hermoso mientras todo tu mundo se desmoronaba. Le tendió la mano. Te lo has ganado, Ford. Ford estrechó la mano de Conway y luego se volvió hacia Burton. Las palabras le fallaron por completo. Abrazó al anciano, sintiendo su frágil cuerpo, el temblor de sus manos, la fuerza que le quedaba a pesar de todo. No sé qué decir, logró articular Ford. Di que lo aceptas, dijo Burton. Di que seguirás construyendo cosas buenas. Eso es pago suficiente. Volvieron con los demás. Enninsley se puso de pie al ver la cara de Ford. La preocupación fue inmediata. ¿Qué ha pasado? Ford no podía hablar. Solo le entregó los documentos de transferencia de la escritura. Enginsley los leyó y abrió mucho los ojos. Miró a Burton, luego a Conway y luego a su padre. Le está regalando el terreno. 1 hectárea, confirmó Burton. El autobús y el terreno en el que se encuentra. Ahora es de Ford. A Hensley se le llenaron los ojos de lágrimas. Se acercó a Burton y lo abrazó. Gracias por creer en él. Preston estaba leyendo los documentos. Esto es increíblemente generoso. Y el dinero recaudado con la campaña de crowdfunding cubre tus gastos médicos y aún sobra, dijo Conway. Lo que significa que Ford puede usar lo que queda para iniciar su negocio de muebles. Quizás construir un pequeño taller en su acre. Trey sonreía tanto que parecía que se le iba a partir la cara. Así que el autobús se queda. Todo ha salido bien. Todo ha salido bien, repitió Ford, aún sin terminarse de creerlo. Pasaron el resto de la tarde celebrando. Iris llegó en coche cuando se enteró de la noticia, trayendo champán, sidra espumosa para Ford y abrazando a todos los que veía. Otras personas del pueblo comenzaron a llegar a medida que se corría la voz, queriendo felicitar a Ford y ver el autobús como parte del final feliz. Cuando el sol comenzó a ponerse, Enninsley se llevó a Ford a un lado. Caminaron hasta el límite de la propiedad de Burton, contemplando los campos que pronto se convertirían en una urbanización, excepto por una pequeña hectárea que permanecería salvaje. Tengo algo para ti, dijo Anley. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Esto llegó a casa de mi madre hace unas semanas. Ella me lo reenvió. Ford lo abrió. Dentro había una invitación de boda, formal y elegante, dirigida al señor Ford Baxter. ¿Me estás invitando?, preguntó con voz quebrada. Quiero que me acompañes al altar. Angley dijo, quiero que estés allí, papá. Has demostrado que has cambiado, no solo con el autobús, sino con cómo has gestionado su pérdida. No bebiste, pediste ayuda, dejaste que la gente te apoyara. Ese es el padre que necesitaba que fueras. Ford abrazó a su hija y lloró, no por tristeza, sino por el alivio abrumador de haber sido perdonado, de haber recibido otra oportunidad y no haberla desperdiciado. Estoy muy orgullosa de ti, susurró Annie. No por construir el autobús, sino por volver a ser alguien en quien puedo confiar, alguien que quiero en mi vida. Se quedaron allí de pie mientras la luz se desvanecía, padre e hija, con la distancia entre ellos finalmente cerrada. Cuando regresaron, Preston estaba examinando el terreno con ojo de arquitecto. ¿Sabes lo que deberías construir aquí?, le dijo a Ford. Un pequeño taller. Podría hacer los planos si quieres. Algo sencillo pero funcional. Me gustaría, dijo Ford. Burton estaba sentado en su silla. Iris estaba a su lado, ambos observando la celebración con expresiones de satisfacción. Lo has hecho muy bien, viejo, le dijo Iris a Burton. Todos lo hemos hecho muy bien. Bien, corrigió Burton. Toda la comunidad lo ha hecho, no solo yo. Ford miró a las personas reunidas en su terreno, y sintió algo que no había sentido en años. Se sentía como si perteneciera a ese lugar, como si tuviera un sitio en el mundo y gente que creía en él. El autobús brillaba bajo la última luz del día. Cada superficie reflejaba el cuidado que se había puesto en su creación. Ya no era solo un hogar, era una prueba. La prueba de que las cosas rotas podían volverse hermosas, de que la gente podía cambiar,
de que las segundas oportunidades eran reales si estabas dispuesto a trabajar para conseguirlas. El teléfono de Ford vibró. Era un mensaje de Shauna, su exmujer. Ann Isley me ha contado la noticia. Me alegro por ti, Ford. De verdad, lo has conseguido. Se quedó allí de pie, sosteniendo su teléfono, rodeado de amigos y familiares, propietario de un acre de tierra y un autobús escolar reconvertido, y se dio cuenta de algo profundo. Estaba en casa, por fin, realmente en casa. La oficina del abogado olía a papel viejo y a cera para muebles. Ford se sentó en un sillón de cuero que había visto a decenas de personas firmar documentos importantes durante décadas, con las manos sudorosas a pesar del aire acondicionado. Burton se sentó a su lado, Conway al otro. La abogada, una mujer llamada Patricia Rains, que llevaba 30 años ocupándose de los asuntos legales de la familia Finch, expuso los documentos de transferencia de la escritura con deficiencias prácticas. Esto es relativamente sencillo, explicó Patricia. El señor Finch está transfiriendo la propiedad de 1 hectárea descrita legalmente aquí. Señaló la descripción de la encuesta a Ford Baxter. Libre y sin cargas, sin leones, sin gravámenes. La parcela incluye el autobús y una servidumbre de 20 pies para el acceso desde la carretera del condado. Ford miró los documentos con el lenguaje legal que lo convertiría en propietario de la tierra. Sigo sin sentirme bien con esto. Ya lo hemos hablado, dijo Burton con firmeza. La venta a Strickland se lleva a cabo con la superficie ajustada. Mis facturas médicas se pagan con el dinero de la financiación colectiva. Todos obtienen lo que necesitan, pero la tierra de tu familia va a parar a manos de extraños de todos modos, interrumpió Conway, sin malicia. Al menos de esta manera. 1 hectárea se queda con alguien a quien papá aprecia, alguien que la honrará. Patricia deslizó los papeles por el escritorio. Si todos están de acuerdo, necesitamos firmas aquí, aquí y aquí. Burton firmó primero, con una firma temblorosa pero decidida. Luego Ford, con la mano más firme de lo que esperaba. Conway fue testigo de ambas firmas. Felicidades, señor Baxter, dijo Patricia. Ahora es usted propietario de 1 hectárea en el condado de Richland. Al salir del despacho del abogado y encontrarse con la brillante tarde, Ford se sintió ligero. Miró la escritura que tenía en las manos, oficial y registrada, con su nombre en un terreno. Algo que no le podrían quitar ni las malas decisiones ni la mala suerte. Burton le dio una palmada en el hombro. ¿Qué se siente? Da miedo, admitió Ford, como si fuera a despertar y todo hubiera desaparecido. Bienvenido a la propiedad inmobiliaria, dijo Conway con una leve sonrisa. Esa sensación nunca desaparece por completo. Regresaron a la granja, al acre de Ford, donde Trey esperaba con Iris. El chico había estado trabajando toda la mañana, despejando la maleza y marcando dónde podría ir el taller, utilizando estacas y cuerdas para delinear las posibilidades. He estado pensando en la distribución, dijo Trey, mostrándole a Ford sus bocetos. El taller aquí, para que le dé la luz de la mañana. Quizás una pequeña terraza fuera del autobús, y podríamos plantar árboles a lo largo de este borde para tener privacidad una vez que se construya la urbanización. Ford miró los dibujos, conmovido por la dedicación del chico al proyecto. Son buenas ideas. Preston también envió algunos bocetos preliminares, añadió Iris, mostrando las imágenes en su teléfono. Nada definitivo, solo conceptos. Un taller con estructura de madera, de unos 12 por 16, con un porche cubierto. Los diseños eran sencillos pero elegantes, perfectamente adaptados al espacio y a las necesidades de Ford. Un lugar para construir muebles, practicar su oficio y ganarse la vida haciendo lo que le gustaba. La cuenta de crowdfunding tiene $8,000 después de pagar las facturas médicas de Burton, dijo Iris. Es suficiente para los materiales si lo hacemos con cabeza. La mano de obra podría ser voluntaria. Trey, yo, algunos vecinos del pueblo que se han ofrecido a ayudar. Podría tenerlo listo en un mes, dijo Trey con entusiasmo. Trabajamos los fines de semana y por las tardes, y lo terminamos antes del invierno. Ford se sintió abrumado por su generosidad, por su disposición a seguir invirtiendo en su éxito. No sé cómo agradecéroslo a todos. Construye cosas bonitas, dijo Burton con sencillez. Eso es suficiente agradecimiento. Esa tarde, Ford caminó por su terreno mientras se ponía el sol, viéndolo por primera vez como suyo. La suave pendiente del terreno,
el viejo roble que proporcionaría sombra en verano, la vista de los campos de Burton, que pronto serían la subdivisión de Strickland, pero que seguían siendo hermosos a la luz del atardecer. Se paró junto al autobús y pasó la mano por su carrocería metálica, sintiendo el calor que conservaba del sol del día. Este vehículo que había sido chatarra, olvidado, oxidándose en la tierra, era ahora el centro de su nueva vida. Sonó su teléfono. Ann Ainsley, papá, he estado pensando en la boda. Sí, quiero hacer algo diferente para el baile padre-hija. En lugar de una canción tradicional, quiero bailar una con la que ambos podamos conectar. ¿Te acuerdas de esa canción de James Taylor que solías poner cuando era pequeña? You've Got a Friend. A Ford se le hizo constantemente cuando Ann Ainsley era pequeña. Se la cantaba cuando no podía dormir. La ponía en la camioneta cuando iban a sus lugares de trabajo. Me acuerdo. Esa es la canción que quiero, porque eso es en lo que te estás convirtiendo de nuevo, papá. Mi amigo. Alguien con quien puedo contar. Después de colgar, Ford se sentó en los escalones del autobús y se dejó llorar. No por tristeza, sino por el profundo alivio de que le permitieran volver a la vida de su hija, de ser digno de esa confianza. Dre lo encontró allí una hora más tarde, sentado en la oscuridad. ¿Estás bien?, le preguntó el chico. Sí, solo estoy pensando en lo mucho que ha cambiado todo en 4 meses. Trey se sentó a su lado. ¿Puedo contarte algo? Que mi padre se fuera me trastornó, me enfadó, me hizo hacer tonterías. Cuando empecé a ayudarte a construir esto, solo era por las horas de servicio comunitario, pero luego se convirtió en tener a alguien que estaba ahí, que hacía lo que decía que haría, que me enseñaba cosas y no se rendía cuando las cosas se ponían difíciles. Trey, te doy las gracias, continuó el chico, por dejarme formar parte de esto, por ser el tipo de hombre que quiero ser cuando tenga tu edad. Ford rodeó con el brazo los hombros de Trey. Vas a ser mejor que yo, chico. Ya estás a mitad de camino. Se sentaron en un cómodo silencio, contemplando el terreno de Ford bajo las estrellas. En algún lugar a lo lejos, un camión pasó rugiendo por la carretera comarcal. El viento se movía entre la hierba con un sonido como de secretos susurrados. «Mañana empezamos con el taller», preguntó Trey. «Mañana empezamos con el taller», confirmó Ford. Pero esta noche se sentaría aquí con este chico que se había convertido en parte de su familia, en la tierra que era suya, junto a la casa que había construido con sus propias manos, y se sentiría agradecido por cada momento difícil que le había llevado hasta este lugar. Las palabras de Burton resonaban en su memoria. A veces necesitamos derribar algo por completo antes de poder reconstruirlo. Cierto. Ford había sido derribado por sus propias decisiones, por las circunstancias, por el peso de sus fracasos, pero se había reconstruido, no a la perfección, no sin cicatrices, pero de forma sólida, con buenos cimientos y una base que perduraría. Estaba en casa, había sido perdonado, estaba construyendo un futuro, y mañana comenzaría el verdadero trabajo. 6 meses después, Ford Baxter estaba frente al espejo de su autobús, ajustándose la corbata por tercera vez. Le temblaban las manos, no por la abstinencia ni por el miedo, sino por el simple nerviosismo de un padre a punto de llevar a su hija al altar. El autobús ahora tenía un aspecto diferente. Se notaba que estaba habitado y querido. Los libros llenaban las estanterías que él mismo había construido. Las fotografías en marcos hechos a mano mostraban el viaje, a Burton y a él firmando la escritura, a Dre sosteniendo la primera pared del taller. La primera visita de Ann Ainsley. Toda la comunidad se reunió para levantar un granero que se había convertido en un taller. Afuera, el terreno se había transformado. El taller se erigía sólido y hermoso. Su estructura de madera era exactamente como Preston la había diseñado. Adentro, el negocio de muebles a medida de Ford prosperaba. Ya se habían completado 3 encargos, había 2 más en curso y una lista de espera que se extendía hasta el otoño. La construcción de la urbanización había comenzado en los antiguos terrenos de Burton. El sonido de los martillos y las sierras era un fondo constante, pero el acre de Ford permanecía intacto, una isla de calma rodeada de desarrollo. Los árboles que Trey había plantado aún eran pequeños, pero crecerían. Todo crecía con tiempo y cuidados. Burton visitaba la finca casi todas las tardes, conduciendo desde su nuevo apartamento en la ciudad, moviéndose más lento, pero con paso firme. Su salud se había estabilizado con la medicación adecuada y cuidados regulares. Compartían el almuerzo en la pequeña mesa de picnic que Ford había construido.
viendo cómo tomaba forma la urbanización y hablando de todo y de nada. Aries había empezado a vender las piezas más pequeñas de Ford en la ferretería. Tablas de cortar, cuencos de madera, cajas talladas. Se vendían tan rápido como él las fabricaba. Se corría la voz sobre la calidad de su trabajo, sobre el hombre que había reconstruido su vida a partir del óxido y la determinación. Trey venía 3 veces por semana, aprendiendo técnicas avanzadas, hablando de la posibilidad de estudiar diseño de muebles en la universidad comunitaria. Su madre había conocido a Ford una vez, le había estrechado la mano con lágrimas en los ojos y le había agradecido por darle a su hijo algo en lo que creer. Ford miró su reloj. Era hora de irse. La boda era en la ciudad, a 1 hora en coche, y le había prometido a Ann Inslee que llegaría temprano. Cogió la pequeña caja de madera de su estantería, en la que había estado trabajando durante semanas. Era de cedro, como las paredes del autobús, tallada con el mismo patrón de enredaderas. Dentro había colocado una carta para Ansley, palabras que había escrito y reescrito hasta que le parecieron sinceras. El trayecto hasta la ciudad le pareció demasiado largo y demasiado corto a la vez. La camioneta de Vard, ahora más nueva y fiable, pagada con las comisiones por los muebles, circulaba con facilidad por la autopista. Había hecho ese trayecto 1 docena de veces en los últimos meses, visitando a Ann Inslee y Preston, reconstruyendo poco a poco la relación que se había roto. El lugar de la boda era un granero reformado, rústico y elegante. Ford llegó 2 horas antes, tal y como había prometido. Inslee estaba en la suite nupcial, rodeada de amigos y flores, y del caos controlado de los últimos preparativos. Cuando lo vio, se separó de la maquilladora y cruzó la habitación. Estaba radiante con su vestido de novia. Era la mujer hermosa y segura en la que se había convertido. «Papá», dijo y lo abrazó. «Has venido. No me lo perdería por nada del mundo». Salieron un momento para disfrutar de un momento de tranquilidad antes de la ceremonia. Ford le entregó la caja de madera. «La hice para ti», pero hoy Ann Inslee la abrió y encontró la carta. Ella la leyó, allí de pie con su vestido de novia, y Ford vio cómo las lágrimas corrían por su maquillaje cuidadosamente aplicado. La carta decía todo lo que él nunca había sido capaz de decir antes, sobre lo orgulloso que estaba de la mujer en la que se había convertido, sobre su gratitud por su perdón, sobre cómo construir el autobús le había enseñado que las cosas rotas podían volverse hermosas si estabas dispuesto a trabajar en ello. Decía que la quería, que lo sentía, que pasaría el resto de su vida siendo el padre que ella se merecía. «Papá», susurró Ann Inslee, aferrándose a la carta. «Este es el mejor regalo que podrías haberme hecho. Tengo una cosa más». Ford sacó su teléfono y le mostró fotos del taller. «He estado construyendo algo para ti y Preston. Una mesa de comedor, de nogal y cerezo, con capacidad para 8 personas. Estará lista en 1 mes para vuestra primera casa juntos». Ann miró las fotos, las vetas de la madera, las juntas, los detalles tallados. «Es preciosa, es resistente», dijo Ford. «Durará generaciones, como el amor que siento por ti». La ceremonia fue sencilla y hermosa. Ford acompañó a Ann Inslee al altar, con el corazón tan lleno que parecía que iba a estallar. Colocó la mano de ella en la de Preston, dio un paso atrás y vio cómo su hija se convertía en esposa. Durante el banquete, bailaron al son de «You've Got a Friend». Ford abrazó a Ann y recordó todos los años en los que estuvo ausente, perdido en el alcohol y la vergüenza. Y ahora la abrazaba, presente, sobrio y agradecido más allá de toda medida. «Estoy orgullosa de ti, papá», susurró Ann Inslee mientras se balanceaban. «No solo por construir el autobús, sino por convertirte en alguien en quien puedo volver a confiar. Yo también estoy orgulloso de ti, cariño, por darme otra oportunidad, por creer que podía cambiar». Cuando terminó la canción, Preston le estrechó la mano a Ford y le dijo en voz baja: «Cuídate, ella te necesita en su vida». «Lo haré», prometió Ford. «Lo estoy haciendo». Ford condujo de vuelta al condado de Richland esa noche, de vuelta a su acre, a su autobús y a su taller. Aparcó cerca del roble y se sentó un momento a mirar lo que había construido. Las luces del autobús brillaban cálidamente a través de las ventanas. El taller se alzaba sólido a la luz de la luna. Su acre, pequeño pero suyo, se extendía en todas direcciones. Lo había perdido todo antes de encontrar lo que realmente importaba. Su hogar no era el autobús, aunque lo quería. Su hogar estaba en el trabajo de sus manos,
en las relaciones que había reconstruido, en el hombre en el que se estaba convirtiendo día a día. Ford entró en el autobús, en el espacio que había creado de la nada. Preparó té en la pequeña estufa, se sentó en el escritorio plegable y sacó el pájaro de madera que había tallado meses atrás. Todavía estaba en la estantería, como un recordatorio de lo que era posible. Mañana empezaría a trabajar en la mesa de comedor de Enninsley. Ya había seleccionado la madera y finalizado el diseño. Sería su obra maestra, construida con toda la habilidad y el amor que poseía. Pero esa noche se sentó en su casa, su verdadero hogar legal, y sintió que la paz se apoderaba de él como una bendición. A veces, el hombre lo pierde todo antes de encontrar lo que realmente importa. A veces, el óxido puede brillar. A veces, si haces el trabajo, las cosas rotas se vuelven hermosas. Ford Baxter había hecho el trabajo, y el hombre que lo miraba desde el reflejo de la ventana era alguien a quien reconocía, alguien a quien podía respetar, alguien que se había ganado el derecho a volver a casa. Estaba exactamente donde necesitaba estar.